Hoy formalmente estamos en el día después del no entendimiento para el gobierno del no default. Para aquellos, que creemos que sí, que se ha producido un incumplimiento del default, podrá ser selectivo, menor, parcial. Lo concreto es que empezamos a vivir las consecuencias de algo que ojalá se supere rápidamente, que obtenga un encuentro, como ustedes lo están viendo en Infobae.com, hay un llamado a una nueva audiencia del juez Griesa, pero vamos a analizar desde el empresariado y particularmente la Unión Industrial Argentina, qué es lo que está pasando, cómo repercute esta situación. Está en línea Diego Coats, que es economista jefe de la UIA. Diego, soy Luis Novarecio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo vivís este día después? Digo, más allá de la semántica, de la dialéctica semántica, ¿cómo crees que se encuentra hoy parada la Argentina 31 de julio? Mira, yo creo que hay que tener mucha cautela. La realidad es que ayer no se llegó a un buen puerto. Hay que esperar estos primeros días a ver si efectivamente se puede acordar entre privados para rápidamente salir de esta especie de default express, selectivo, como se quiere denominar. Y si eventualmente no se logra un acuerdo entre privados que destrabe la situación con el tema buitres en estos próximos días, empezar a trabajar entre todos para que los costos de esta cesación de pagos en Nueva York sean los mínimos para la producción y el empleo. Este no es el 2001, lo cual no quiere decir que no haya problemas como la inflación, el poder adquisitivo, el dólar, pero claramente hay que dar tranquilidad que no es el 2001 y después trabajar cada uno desde su lugar para que se minimicen los costos en materia de empleo y de actividad. Uno tiene la impresión de que no es la catástrofe, como vos planteabas, del 2001, tampoco es la nada en ninguna consecuencia que se discursea desde algún sector del oficialismo, que evidentemente no es lo ideal y que hay que conseguir cuanto antes levantar esta situación de cesación de pagos. Ahora, en el día a día, particularmente para la industria, para el comercio, para la economía de los argentinos, ¿en qué se puede ver reflejado? Mira, claramente el gobierno tenía un plan original que era, como la economía no genera suficientes dólares para crecer, para que la gente lo entienda, por cada punto de crecimiento del PBI, que eso genera empleo y actividad productiva, se necesitan por año entre 3.000 a 4.000 millones de dólares de importaciones adicionales, sea para invertir, sea de actividad los empresarios se invierte con tecnología importada, acá no se produce más lamentablemente, se consumen productos con tecnología. Entonces, como estaban faltando dólares y se quería minimizar un impacto en el tipo de cambio, lo que vimos en enero, el gobierno dijo, en el primer semestre hay que reducir un poco el poder adquisitivo, va a ser un primer semestre difícil, empiezo a arreglar el tema deuda para conseguir dólares, no por la parte productiva, por la parte genuina que es exportando, pero sí transitoriamente por el tema financiamiento, deuda, o como lo llamamos los economistas. Ese plan original, con este problema en Estados Unidos, no solamente que se demora hasta enero, febrero del año que viene, sino que puede generar algunos puntitos adicionales en términos de complicaciones. El primero, por ejemplo, la tasa de interés. Va a ser muy difícil mantener esta tasa de interés. Seguramente el Banco Central, si se confirma esta situación, la va a tener que subir un poco. Eso afecta al capital de trabajo de las empresas, afecta al consumo. Hoy no hay instrumentos como en Brasil que funcionen de manera contracíclica, es decir, que no hay bancos públicos o mismo un banco de desarrollo que preste cuando sube la tasa de interés, lo que hay en Estados Unidos y en Brasil. Así que entre una macro complicada y una micro que no funciona del todo bien, obviamente se va a demorar la recuperación si es que llega en algún momento a principios del año que viene. ¿Qué pasa con la pauta inflacionaria? Que de alguna manera vos lo mencionabas en este contexto general, pero digo, no ingreso de divisas, retracción o enfriamiento y achicamiento de la economía. ¿Cómo ves la pauta inflacionaria? Mira, yo creo que, como te decía, hay que tener mucha cautela, hay que en un primer momento ver si hay un acuerdo en los próximos días, sino evitar que esto se complique más con las cláusulas que hay muy técnicas en manera de Nueva York para que no caiga la deuda emitida bajo legislación extranjera. Si se logra en los próximos 2 meses un esquema en materia de deuda que no se complique aún más, y hay una expectativa que se llegue a enero para resolver estos temas, seguramente el gobierno logre, te repito, sin que se recupere la actividad, sin una mejora en el nivel de empleo, poder controlar el tipo de cambio. Yo creo que la gran apuesta del gobierno para los próximos 6 meses, y sobre todo el Banco Central, es que la sociedad, por un lado, y los actores económicos, bancos, empresas, sienten que el Banco Central puedan controlar el tipo de cambio oficial. Claro. Para controlar el tipo de cambio oficial, el paralelo, el blue que genera tanto estrés, también hay que controlarlo. Y generalmente, en este sentido, la variable de ajuste termina siendo la tasa de interés. Terminó pagando un premio mayor
a los depositantes, a las empresas, a los bancos, por apostar al peso. Y eso, bueno, tiene algún correlato en la economía real. Algunos pensaban, antes de que se produjese esta cesión de pago, incumplimiento o lo que sea, que había la chance de producir un soft landing, es decir, llegar a un aterrizaje suave hasta diciembre del 2015 con el recambio institucional. Supongamos, y ojalá que no pase, pero supongamos que no hay acuerdo, ¿el margen del soft landing sigue existiendo o desaparece? Mira, si no hay acuerdo, vamos a ver las pizarras cayendo 20, 25, 30% en términos de acciones, sobre todo las más volátiles, las acciones argentinas. Esto no quiere decir que la economía se va a enterrar y vamos a tener una fenomenal recesión. Como tampoco, si había un acuerdo, como ayer parecía, las acciones subían 15, 20%, iba a haber un rebote inmediato de la actividad. Yo creo que acá va a depender muchísimo de cómo se trabaje en los próximos 2-3 meses. Claramente el escenario no es como el 2001, el sistema financiero está sólido, las empresas y las familias no están endeudadas. Una mala noticia, que es que no hay mercado de crédito, por ejemplo, para comprar viviendas, es una buena noticia porque, obviamente, si sube la tasa de interés o hay un problema externo, no genera ninguna cesación de pagos en la economía real. Pero yo acá creo que va a ser muy importante los próximos 2-3 meses para ver cómo el gobierno, primero, trae tranquilidad en esta situación que no es de tranquilidad. Y segundo, qué tipo de políticas pueden hacer que la actividad no se reduzca tanto y se puedan mantener por lo menos los niveles de empleo actuales. Claro. Esto es, me parece, la variable que más preocupa y que más impacta en el bolsillo de todos nosotros, que es, digamos, no generar una disparada en el índice de desempleo. Y hay que tener cautela porque hoy, salvo algunos sectores puntuales como la automotriz, mismo electrónico, algunos sectores, algo de la construcción, no hay una salida generalizada de trabajadores. Vos pensás que en la industria lo último que quiere un empresario es despedir un trabajador, más que en un sector donde se forma al personal, el personal técnico, entonces intentan esperar para que la actividad se recupere y no tener que salir a buscar un trabajador que después cuesta calificar y cuesta que se forme, digo. Y te repito, hoy hay una mala noticia, también en el sentido del mercado de trabajo, que es buena noticia. Todo el mundo viene diciendo, lo decimos todos los economistas, que hace un par de años, casi 2-3 años, que el sector privado no genera mucho empleo. Bueno, no generó empleo por una cuestión de cautela. La economía ya no venía bien, hay problemas que se arrastran desde 2011, se aumentaban horas extras, se contrataban trabajadores temporalmente, entonces cuando la actividad cae, uno baja turnos, baja horas extras, eventualmente adelanta vacaciones y espera lo más posible para despedir personal, porque como te decía antes, a nadie le gusta despedir personal. Diego, en el horizonte del acuerdo, de la chance del acuerdo, más allá de haber pasado el día de ayer sin entendimiento, ¿crees que hay alguna viabilidad, sea con el aporte de bancos privados o de alguna otra solución que no hayamos visto hasta ahora? Yo creo que la hay. ¿Por qué motivo? Porque realmente, y no tiene sentido hacer épica ni mucho menos, pero todos conocemos que estos fondos buitres actúan por interés propio y son de lo peor que hay en el sistema financiero mundial, pero hay un fallo de la Corte y el gobierno frente a este fallo dijo: yo lo voy a acatar y quiero ver cómo pago. Hay tanto voluntad de solucionar el problema por parte del gobierno y hay voluntad, obviamente, de los buitres de cobrar y que se termine esta situación. Digo. Pero hay algo en el medio que hoy no se puede extrabar. Por ahí está esta cláusula famosa Rufo, que es un poco exagerada, pero efectivamente existe. Como hay voluntad de las dos partes, se tiene que encontrar la forma de destrabar. Y si no se logra destrabar, porque venimos diciendo esto los economistas hace un mes, venimos actuando racionalmente y intentando traer optimismo, y finalmente hoy estamos en una especie de default express, por ahora, si es que se soluciona. Hay que pensar un escenario donde efectivamente esto no se resuelva hasta enero, y como te repetí, estos 60 días sin acuerdo van a ser claves, porque o se mantiene la deuda, se evita que se activen estas cláusulas de aceleración, que es que los que no están cobrando pidan el total de la deuda y demás. Bueno, ahí hay una cuestión que requiere, como te decía, a los bancos locales, al gobierno, al sector empresarial, buscando la mejor forma para evitar que esto se complique aún más. Diego, te agradecemos mucho esta charla, te mandamos un saludo desde Infobae TV. No, gracias a ustedes y esperemos que en 2-3 días podamos dar alguna noticia un poco mejor que la de ayer. Ojalá, la verdad que lo deseamos todos. Que sigas bien, ¿eh? Igualmente.